Señor les bendiga en esta mañana. Y el domingo pasado no concluimos el tema que iniciamos, es cuidemos el altar de Dios. Y hoy miramos dos puntos. Miramos el altar es el lugar de encuentro con nuestro Dios, amén. Y el punto número 2 que estuvimos mirando es que debemos aprender a construir altares para Dios, para poder tener esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Vaya a la Biblia, a 1 Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 13, 15 y 16. Y no es los pasajes que vamos a usar para el tema, ya tenemos un pasaje base, pero como el domingo pasado usé uno, también quiero usar otro para justificar el propósito de la enseñanza, de la palabra de Dios. ¿Lo tiene? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Versículo 13. En tanto que yo voy, Pablo escribiéndole a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Acuérdense, Timoteo era pastor de la iglesia en Efeso. Versículo número 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que esa palabra se cumpla en la iglesia Cristo vive. Amén. Amén. Dice, el consejo es, esta es una introducción, es que la exhortación, la motivación a Timoteo sigue, persiste, ¿qué dice? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y si lo aprovechamos, dice, que tengamos cuidado de nosotros mismos, de la doctrina, para que se sean salvos, para que la salvación llegue a nosotros y a todos, a cada uno de ustedes. Y como pastor, yo creo que el deseo de todo pastor es ese, amén, que todos los que tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este lugar, de los que Dios ha traído a este lugar, se salven, amén. Y ese es nuestro deseo, y por eso es que le estamos enseñando la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es quien somos nosotros, amén. El pasaje que usamos como base para la enseñanza se encuentra en Levíticos capítulo 6, versículos 12 y 13, y lo voy a volver a leer para aquellos que no vinieron y para poder entrar en la línea del pensamiento de la enseñanza. Y el fuego encendido, Levíticos capítulo 6, versículos 12 y 13, sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El tercer punto que vamos a estar mirando, le digo una vez más, vimos que el altar es el lugar de encuentro con nuestro Dios y debemos aprender a construir altares. Pero ya cuando hemos construido el altar, debemos de mantener el fuego encendido. Ese es el tercer punto que vamos a estar mirando, mantener el altar encendido. Amén.
Todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios en el altar. Eso es lo maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De cómo ahora tenemos esa gracia, esa oportunidad de podernos encontrar con el Señor cada uno de nosotros. Ya no necesitamos a un intermediario entre Dios y nosotros, y ahora Cristo abrió un camino nuevo a través del velo de su carne. Pero siempre hay un primer altar que marca el inicio en una nueva etapa y de un profundo cambio en nuestros corazones. Ahora que estuvimos en el campamento de los varones, por el testimonio de algunos hermanos, ellos como que tuvieron la experiencia de ese primer altar. Tuvieron un encuentro con el Señor. Amén. Y esta enseñanza es para todos, pero también para ellos, hablando del que siempre hay un primer altar. Y el consejo es de esta enseñanza en esta mañana, aquellos que han tenido ese primer altar, es de mantener el altar encendido, de seguir deseando mantener esa relación con el Señor, tener que desear encontrarnos con Dios. Pero dijimos que siempre hay un primer altar, pero luego hay que continuar nuestra intimidad con Dios. Acuérdese, esta es de la manera que nosotros en estos tiempos damos a conocer el Evangelio. El Evangelio no lo tomamos como una religión, sino como una relación con nuestro Dios. Amén. Dios se acercó a nosotros y ahora nosotros nos podemos acercar a Él a través de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de muchos altares y de muchos momentos de comunión, vamos a continuar en intimidad con Dios. Porque pensemos por un momento, voy a usar el ejemplo que di de los hermanos que experimentaron algo especial en ese campamento, pero que ellos, ahí se quedó todo y no se motiven a seguir de querer tener esa comunión con el Señor. ¿Qué va a suceder? El fuego que se encendió en ese primer altar, lo que va a suceder es apagarse. Es como cuando encendemos, lo decíamos el domingo pasado, encendemos un fuego de leña. Para poder nosotros mantener ese fuego encendido, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle más leña, amén, constantemente a ese fuego para que se mantenga. Y así debe ser nuestra vida espiritual. Debemos siempre, con muchos momentos de comunión. Acuérdese que dijimos que no estábamos hablando del altar de acá, sino que estábamos hablando del altar del corazón, de nuestra relación con el Señor. Y el altar marca un antes y un después. ¿Cómo vamos a Él? Cuando vamos a Él nos encontramos vivos. Haga referencia a lo que enseñábamos el domingo, hacíamos referencia que el sacerdote que tenía que, o cuando hablábamos de preparar el altar, que se requiere trabajo, hay que ir a buscar la leña, hay que buscar el animalito vivo, ese animal perfecto que Dios deseaba. Entonces, luego de haber pasado por el altar, y aquí está, si la experiencia fue verdadera, deberíamos estar muertos al salir. No estamos hablando de la muerte física, sino que cuando nosotros vamos al altar, tenemos ese encuentro con Dios. Esto es lo que sucede cuando verdaderamente hay un verdadero encuentro. Nos ponemos nosotros a un lado y queremos que sea Dios el que se refleje en nosotros. Amén.
Queremos que ya, por eso dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y cuando nosotros tenemos esos encuentros en el altar con el Señor, eso es lo que, si verdaderamente eso fue genuino, le digo, ya no queremos ser nosotros. En el sentido de que queremos hacer las cosas para agradar a nuestro Dios. Amén. El hombre muere dentro de sí. Entonces, el altar implica muerte. Amén. Habla de total y absoluta redención, rendirnos a Cristo. Y déjeme decirle, y esto, yo creo que el ejemplo que les estoy dando de los hermanos que tuvieron ese primer encuentro con el Señor, les tengo que decir esto. La vida cristiana es una sumatoria, es una suma de una vida de altar. La vida cristiana es una sumatoria de una vida de altar. Y siempre que nosotros menciono esto, digo estas palabras. Nosotros los que llegamos a la iglesia y estamos acá constantemente, no es porque seamos los mejores, no es porque seamos las personas más espirituales, sino que hemos aprendido que a través de la comunión con el Señor, cuando llegamos a este lugar, podemos continuar hacia adelante, tenemos que ir agregándole a nuestra vida una comunión constante con nuestro Dios. Y así es como podemos vivir la vida cristiana, sumándole cada día, amén, a nuestra vida esa vida, esa relación, esa vida de altar, esa vida de adoración al Señor. Mire, todos nosotros, sin excepción de personas, le digo, necesitamos constantemente, diariamente, depender de esa comunión con el Señor. No basta con una sola vez, hermano. No, ¿por qué? Porque todavía estamos en esta carne. Amén. Y sabemos que esta carne se opone a las cosas de Dios. Esta carne no quiere hacer las cosas de Dios. Entonces será en muchas las circunstancias donde Dios nos llamará a construir uno y debemos nuevamente estar dispuestos a entregar el control y permitir que Dios queme con su fuego de la santificación. Es algo, le digo, constante de lo que tenemos que hacer. Parece que el canto de Marco Witt es el que dice, ¿no? Que consume con tu fuego todo lo que dice que hay en mí. Que no sea, ¿qué dice? Agradable a ti. Que cada día que pase te pueda yo servir, ¿qué dice? Con un corazón limpio. Todos los días. Usted, acuérdese el versículo que usted allá en Timoteo. El propósito de nosotros es de motivarlos, ¿okay? De enseñarles. No podemos depender de un domingo. No podemos depender de 1 o 2 días a la semana. Esto es algo de continuo, una sumatoria de constantemente buscar a Dios. Tenemos que hacer el esfuerzo. Es en el altar donde aprendemos a someternos a la soberanía de Dios y manifestamos nuestra lealtad total a Él. Y también aprendemos a depender completamente de Dios. Le digo, por eso cuando experimentamos por primera vez, alguien me llamaba y me daba testimonio de lo que sucedió en el campamento. Le decía, hermano, ahora yo quiero más. Le digo, que necesito más, quiero experimentar de todo eso. Y déjeme decirle, cuando ya lo experimentamos y nos dimos cuenta que lo que necesitamos es un corazón dispuesto, amén. Y no estar muchas veces, ¿sabe por qué muchas veces
y el hermano me lo testificaba. Yo muchas veces iba y empezaba a ver en qué usted se equivoca, a ver en los errores que y me di cuenta que eso no estaba permitiendo que yo pudiera recibir. Pero cuando fui allá, el Señor me habló y entendí que no debería de hacer eso, y le entregué mi corazón, iba mi corazón dispuesto y yo recibí. Y ahora, como dicen, no sé si en todos lados lo dicen, ahora estoy picado, dice, queriendo más y más de la presencia de Dios. Amén. Pero esto es lo importante y lo tengo que mencionar. ¿Por qué muchas veces no lo podemos hacer acá? ¿Por qué no podemos echarle la leña al altar acá? No podemos depender cada año de un campamento. Le digo, aquí está la oportunidad. Le digo, esto no es de solo la iglesia, esto es de hacerlo en la casa, pero sabemos que cuando venimos a la iglesia, todo de una manera está diseñado apropiadamente para que nosotros podamos venir a ese altar al encuentro con el Señor. Entonces, lo que necesitamos es una disposición del corazón para mantener el altar encendido. Y cuando mantenemos la disposición correcta y queremos seguir teniendo esas experiencias con el Señor está dispuesto para hacerlo allá en el campamento y también acá. Él quiere llenar nuestras vidas. Amén. Le digo, Él quiere darnos todo. El pasaje que leíamos de Ezequiel el día viernes, que Él va a poner su espíritu dentro de nosotros, dice, para que lo adoremos, pero también para que podamos hacer las cosas que Él nos ha mandado. Esto es precioso. Yo por eso le digo, cuando verdaderamente miramos lo que es el Evangelio y cómo Dios lo ha diseñado, es para que nosotros de una manera, como diga, se nos haga agua a la boca por la presencia de Dios, por lo maravilloso que Dios es y por lo bueno que Él es. Que sea, como dice, como esa miel a nuestro paladar, desearla. Amén. Como dijo el escritor, desear la leche no adulterada como niño recién nacido. Que un niño, ¿qué sucede? Cuando tiene hambre empieza a gritar y llamar la atención. Y yo creo que es lo que usted y yo debemos de hacer. Señor, ya me diste a probar, ahora yo quiero más, y ahora yo vengo a este encuentro contigo para que todo esto, aleluya, fluya. Amén. Bendito sea nuestro Dios, y gracias damos a Dios por Jesucristo y por su Evangelio, por su Espíritu Santo. Mire, es en esos momentos, es cuando asimilamos una nueva manera de vivir. El viernes después en la noche estuve compartiendo con un hermano que tiene poco tiempo de estar acá y quiere quedarse con nosotros, y hablábamos. Y en su reencuentro con el Señor, de una manera, por decirlo así, él se dio cuenta que su vida, su relación con el Señor no era una vida muy aprobada por el Señor, hablando de la oración. Y en una oportunidad el pastor donde ellos estaban, los invitó a que se levantaran a orar a la 1 de la mañana. Y él puso su reloj. Y al parecer él se levantó antes de que sonara el reloj. Y intentó de una manera empezar a orar, pero él miraba que el tiempo no pasaba. Se le hacía muy largo a veces ese momento. Y sonó la alarma, y me decía el hermano, y me dio tristeza, dice, me sentí tan mal, dice, cómo yo no pude tener ese momento con el Señor tan especial. Pero ¿sabe qué sucedió? Que cuando él se dio cuenta de que no podía,
fue cuando entonces vino ese, que el Señor lo ministró y dice, y empezó a derramar su alma en ese momento. Porque muchas veces, por eso le digo, en el altar, en ese encuentro que tenemos con el Señor, es donde cambia nuestra manera de vivir. Acuérdese, hay un antes, estamos hablando de que el altar marca un antes y un después. Muchas veces venimos desanimados, pero aún en ese desánimo llegamos al altar y ofrecemos nuestra ofrenda al Señor, hablando de una ofrenda de adoración. Y esa ofrenda llega a la presencia del Señor. Y el Señor se agrada de esa ofrenda y lo siente como un olor fragante. El Señor empieza a enviar la bendición a tu vida. Amén. Llegaste desanimado. Amén. Pero cuando te levantas y cuando vas después de ese encuentro, te vas transformado. Te vas motivado. Amén. A seguir queriendo tener de esos encuentros con el Señor. Y yo lo que digo, esta palabra es, muchos de nosotros necesitamos, me voy a incluir, construir una vida de altares continuamente, hablando de la relación, de nuestra comunión con el Señor. Porque a muchos se les ha terminado el gozo de la salvación. No porque el Evangelio no tenga poder, no, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. No, ¿sabe lo que ha sucedido? Hemos olvidado esos momentos. Acuérdese, el consejo de Jesucristo a la iglesia de Efeso fue eso: vuélvete al primer amor. Y eso es lo que tenemos que hacer, volvernos a ese primer amor y recordarnos vamos a usar, por lo que estamos hablando, de recordarnos de ese primer altar. Y luego cómo fuimos continuamente buscando del Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque ahora mi gozo no es el mismo. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia, el consejo de la palabra de Dios a nosotros es que nos examinemos a nosotros mismos. Vea su vida. Si usted ha perdido el gozo de la salvación, déjeme decirle, escuche eso, a nosotros como padres, no solamente es afectada nuestra vida, nuestros hijos son afectados. Aquellos que están cerca de nosotros son afectados. Con aquellos que trabajamos son afectados. Porque si al principio ellos vieron en nosotros las actitudes correctas de un cristiano, como debe de ser, un cristiano verdadero, y después nos ven de una manera que como se van desapareciendo todas esas cosas, esa persona ha sido afectada. Porque la Biblia dice que nosotros podemos ganar a otros para Cristo, hablando del evangelismo, sin palabras, sino a través de nuestro testimonio. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Es que hemos olvidado de mantener el altar encendido, el fuego de Dios en nosotros. Pero Dios está dispuesto a seguirlo haciendo. Mire, Dios es paciente para con nosotros. La Biblia dice que Él no nos ha pagado como nosotros merecemos, sino que su misericordia se ha extendido y es nueva cada mañana. Hoy es una misericordia nueva que Dios tiene para nosotros. Hoy usted ha llegado acá en esta mañana y la misericordia de Dios está sobre su vida. Hoy podemos venir al altar, a esa comunión con el Señor, cada uno de nosotros. Y le digo, venir de una manera, pero vamos a regresar de otra manera. Vamos a regresar transformados. Amén. Entonces, como decíamos, es en esos momentos, en cuando nos aislamos, una nueva manera de vivir la vida y nuestra boca puede confesar: tú eres mi Dios. Después de esos momentos, le digo, uno puede declarar, uno empieza a mirar a su alrededor y empezamos a ver todo
hermoso, vemos la gloria de Dios. Amén, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la hechura de sus manos. Y donde quiera que miramos, miramos a Dios. ¿Por qué? Porque esto Dios lo hizo, Dios lo creó. Podemos ver, aleluya, el poder de Dios manifestado en todo. Y le decimos al Señor, es allí en el altar, cuando llegamos al altar y tenemos ese encuentro, es cuando le decimos al Señor, no se haga mi voluntad, no se cumplan mis anhelos, sino los tuyos. Eso es morir. ¿Entiendes? Eso es morir a nosotros, a los deseos de nosotros y dejar que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Pero la voluntad de Dios es para nosotros, es buena. Amén. Toda buena dádiva, toda don perfecto desciende del Padre de la luz. Entonces, lo que Dios quiere es para nosotros es lo mejor. Amén. El mundo no te puede dar lo que Dios te da. El mundo no puede satisfacer lo que tú necesitas. Dios sí te lo puede dar. Dios tiene eso para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Amén. No hay mejor redención ni ofrenda más preciada para Dios que una vida que se rinde en el altar. Lo dije hace un momento, es como un perfume, una fragancia que sube a la presencia de Dios. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, lo mira. Pero al que se exalta, dice, Dios lo mira de lejos. Dando a entender que vamos a decir, pasamos acá, nos humillamos, Dios se acerca, te mira. Y ahí es cuando el Señor desciende a tener ese encuentro con nosotros. Alabado sea Cristo, amén. Es en el altar donde nos entregamos por completo, donde renunciamos a vivir sometidos a los temores, fracasos y ansiedades. Dejamos que Dios nos inunde con su presencia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces podemos estar atribulados, hermanos, pero nos damos cuenta que solamente cuando venimos al altar, ahí encontramos paz, ahí encontramos descanso. Amén. Y podemos seguir hacia adelante en la presencia, cuando el Señor viene con su presencia y podemos sentir, no estamos solos. Mi Señor, mi Dios, mi Salvador está conmigo. Aleluya, esto es maravilloso. Es un lugar, el altar, es un lugar de ofrenda, de entrega, en lo que damos lo mejor de nosotros mismos. Solo un corazón humillado puede atraer la presencia de Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 6, el salmista se hace una pregunta en el versículo 6. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y luego vuelve a hacer otras preguntas con las cosas que él piensa que puede. Dice: ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mis rebeliones, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8, escuchen. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Escuche, solamente hacer justicia, amar misericordia y ¿qué más? Y humillarte delante de Dios. Aceptarlo, reconocerlo, que dependemos
completamente de Él. Amén. Cuando las malas actitudes son puestas sobre el altar, cuando no ocultamos, escuche esto, es muy importante, nuestras miserias, sino que las dejamos expuestas ante Dios y le permitimos que cambie nuestra visión, es cuando verdaderamente Dios toma la rienda del ministerio que nos entregó y cumple su propósito en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que entregarle todo. A la hora de manifestarse a sus siervos, Dios siempre escogió altares. Tengo que avanzar porque tengo que terminar. Tenemos a Noé, que construyó un altar cuando cesó el diluvio. Y esto lo encontramos en Génesis. Abraham, después que Dios le dio la promesa de la multiplicación. A Jacob, cuando regresó allá con su hermano, él también le edificó un altar. Así como estos hombres, hay otros en la palabra de Dios que siempre que tenían un encuentro de Dios, edificaban un altar. Pregunta, ¿qué es lo que constituye el altar? Fíjese, es la expresión de un cambio operado en el interior del corazón del hombre. Es que algo Dios hizo dentro de nosotros. ¿Ok? Y Él produce un cambio, es la expresión exteriormente. Por eso es que nosotros venimos, tenemos esa, y lo que hacemos es porque Dios ya lo produjo dentro de nosotros. Y lo que estamos mirando en ese altar es estamos expresando lo que dentro de nosotros sucedió. Ese cambio, esa transformación, estamos dando a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros. De una manera visible, Dios desciende sobre él, sellando lo que verdaderamente ya ocurrió en la intimidad de nuestro ser. Cuando el Señor nos salva, sufre un cambio tan poderoso en la vida de aquel que verdaderamente se arrepiente. Le digo, algo dentro de nuestro ser que muchos no lo podemos ocultar. Por eso sabemos cuando lo vemos en su rostro, cómo el cambio del Señor opera en la vida del hombre. Entonces el hombre edificará el altar para expresar su adoración. Escuche esto. Nosotros edificamos altares para edificar nuestra adoración y ser uno con la presencia de Dios. Es importante, le digo, no podemos decir que amamos a Dios y no queremos estar cerca de Él. Dios merece ser adorado por todos, dice la palabra. Porque delante de Él dice que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Amén. Mire, lo vamos a ilustrar de esta manera, hablando de venir al altar como un hijo de Dios, como alguien que desea tener esa comunión. Es como cuando la pareja de novios llegan al altar de la iglesia para recibir la bendición de Dios. Amén. Físicamente suben dos personas al altar, el novio y la novia. Amén. Pero al finalizar la ceremonia ya no deben bajar dos, sino que debe de bajar uno, de una manera diciendo una sola persona hablando espiritualmente. Porque la Biblia dice que ya no serán dos, sino una sola persona. Suben dos, tal vez pensando de una manera diferente los dos. Pero al venir al altar, al recibir la bendición de Dios, tiene que haber
una manera de pensar, un mismo sentir, un mismo proyecto en la vida, un mismo interés. Como dice, ya todo lo mío queda en segundo plano porque ya no es mi vida, sino que es nuestra vida. ¿Lo ve como lo del matrimonio? Ya no es de pensar solamente en nosotros, ya es de pensar en alguien más. Y ese es uno de los, vamos a decir, secretos. No es un secreto, lo que pasa es que para que el matrimonio funcione ya no tengo que pensar en mí, yo tengo que pensar en la otra persona. En querer ser, no voy a pensar en que quiero ser feliz yo, no, que quiero pensar que yo debo ser feliz a la persona que Dios me ha dado. Cada vez que nosotros construimos un altar para Dios, ocurre lo mismo. En medio del altar nos hacemos uno con nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, un mismo Espíritu. Amén. El Señor, cuando oró por sus discípulos: Señor, yo te oro para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Amén. Hay algo tan especial que nos une y es el Espíritu Santo de Dios. Amén.